Una historia escalofriante nacida en el corazón de la naturaleza salvaje de los Apalaches. Una historia de secretos, silencio y una verdad borrada a propósito de la historia. El mundo, tal como lo entendemos, está construido sobre mapas. Son los registros definitivos de nuestra existencia. Marcan cada montaña, cada río y cada lugar donde vive el ser humano. Pero, ¿y si un lugar real y vivo, hubiera sido omitido de cada documento oficial? ¿Y si su sola existencia fuera un secreto tan profundo y perturbador que instituciones enteras conspiraron para borrarlo de la memoria colectiva, dejando atrás solo susurros y una pregunta inquietante? ¿Por qué? Antes de continuar con la historia de August Vance y la cabaña que ningún funcionario se atrevió a marcar en un mapa, asegúrate de estar suscrito y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas hoy. Corría el año 1887 y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, nacido tras la ambiciosa Ley de Exploración de 1879, llevaba su trabajo meticuloso a los rincones más profundos e indómitos del país. Su misión era registrar cada contorno, cada elevación, cada arroyo y cada cresta, para dejar al descubierto el verdadero esqueleto del paisaje americano. Era una tarea monumental, una que a menudo llevaba a sus equipos a territorios donde la civilización era poco más que un rumor lejano, y donde la tierra guardaba secretos antiguos e inquebrantables. En aquellos años, el simple acto de cartografiar era una afirmación de voluntad nacional. Era una declaración de que ningún rincón del vasto experimento americano quedaría desconocido, sin medir o sin registrar. Sí, era un esfuerzo científico, pero también uno profundamente filosófico. Buscaba imponer orden sobre lo salvaje, definir lo indefinible y llevar el caos de la naturaleza hacia las líneas exactas de la comprensión humana. Una de esas expediciones acabó absorbida por el imponente abrazo de las montañas Apalaches, en concreto por la abrupta y neblinosa extensión del oeste de Carolina del Norte. Era una tierra de picos gigantescos que parecían arañar el cielo, con cumbres casi siempre envueltas en nubes, bosques densos de robles antiguos y pinos altísimos, y valles tan profundos que al sol le costaba alcanzar el suelo, dejándolos siempre fríos, húmedos y en penumbra. El aire mismo parecía vibrar con el peso de siglos incontables. Llevaba consigo el olor penetrante de la tierra mojada, el aroma limpio y punzante de la resina de pino y ese leve sabor metálico de la lluvia lejana que parecía formarse siempre en el horizonte, prometiendo volver aún más intensos los verdes del paisaje. Allí, las montañas no eran solo un escenario, eran una entidad viva, respirando en silencio, cambiando de humor con el clima, vigilantes, guardando secretos tan antiguos como el granito bajo sus pies. Al frente de aquel grupo estaba Thomas Holt, un hombre cuya aguda inteligencia solo era comparable con su dedicación absoluta a la precisión. Holt era un agrimensor de la vieja escuela. Su rostro parecía un mapa de piel curtida por el sol y líneas talladas por el viento. Sus ojos, de un azul intenso y penetrante, escaneaban siempre el horizonte en busca del siguiente punto de referencia, del siguiente punto de triangulación. Creía en la verdad absoluta de los números, en la realidad incuestionable de una línea trazada sobre un mapa, de una curva dibujada con meticulosa exactitud. Para él, la naturaleza salvaje no era un misterio que debía temerse, sino un rompecabezas complejo y preciso que debía resolverse. Cada rasgo del terreno estaba esperando ser registrado. Cada secreto debía quedar expuesto por la lógica fría e imparcial de las matemáticas. Llevaba el peso de su profesión con una solemnidad silenciosa, consciente de que los mapas que creaba guiarían a generaciones enteras y darían forma al futuro del comercio, del asentamiento y de la identidad nacional. Sus instrumentos, el pesado teodolito de latón, la mesa de dibujo de madera pulida y la precisa alidada eran extensiones de su propia voluntad, herramientas de un oficio casi sagrado. Cada ajuste y cada clic lo acercaban un poco más a la certeza absoluta. Su ayudante,
Percy Dade era mucho más joven, apenas salido de la universidad, y su entusiasmo todavía no había sido domado por las duras realidades del trabajo de campo. Percy veía las montañas con una mirada romántica, como un lienzo de belleza indómita, un lugar de aventura y descubrimiento, un paisaje hecho para la contemplación poética. Tenía siempre una broma lista, escribía con rapidez y poseía una energía nerviosa que a menudo se convertía en un flujo incesante de comentarios y preguntas, una corriente constante de observaciones que a veces irritaba los nervios estoicos de Holt. Admiraba la concentración inquebrantable de Holt y su dedicación casi monástica, aunque a veces le parecían impenetrables, como un muro entre las exigencias prácticas del levantamiento topográfico y el espíritu bruto y salvaje de las montañas, que Percy sentía con intensidad. Aún así, era trabajador y cuidadoso. Sus manos eran firmes con la brújula y la cadena de medición, y sus notas eran exactas, aunque su mente se perdiera a menudo en la poesía del paisaje, imaginando la vida de la gente dura que habitaba aquellos remotos valles. El pequeño pero esencial grupo se completaba con Eli Greer, el guía local. Eli era hijo de aquellas montañas. Su linaje se remontaba a generaciones enteras en los valles y las crestas del condado de Yancey. Su rostro era también un mapa, pero de las dificultades y de la sabiduría silenciosa de la vida montañesa. Las líneas de su cara hablaban del sol, del viento y de una larga costumbre de contemplación callada. Sus ojos, oscuros y atentos, no dejaban escapar nada. Observaban los cambios sutiles del bosque, las huellas casi invisibles de animales ocultos y el grito lejano de un halcón girando en lo alto. Se movía entre la maleza espesa, con la gracia silenciosa de una sombra. Su conocimiento del terreno era absoluto, un instinto afilado por toda una vida pasada entre aquellas montañas. Eli hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras eran breves, pesadas y a menudo llevaban un matiz antiguo, algo que parecía anterior incluso a los árboles más viejos y a los primeros asentamientos humanos. Conocía los senderos, las rutas de caza, los manantiales escondidos y las reglas no escritas de la montaña. También conocía a la gente, a las familias dispersas que vivían en granjas aisladas, con vidas tan entrelazadas con la tierra como las raíces retorcidas de los bosques viejos. Eli era el puente entre ellos y ese mundo salvaje, una presencia necesaria, aunque a veces enigmática, un hombre cuyo silencio decía más de lo que cualquier otro se atrevía a expresar, insinuando profundidades de conocimiento que Holt apenas podía imaginar. Durante semanas trabajaron sin descanso. Sus días eran una secuencia agotadora de ascensos por pendientes escarpadas y pedregosas, mediciones exactas con instrumentos pesados y largas caminatas silenciosas por terrenos que parecían decididos a resistirse a su presencia. El aire estaba a menudo cargado de mosquitos diminutos, zumbando sin tregua, y el suelo era traicionero, lleno de piedras sueltas y raíces enredadas que amenazaban con hacerlos caer a cada paso. Las noches transcurrían bajo un cielo inmenso, cubierto de estrellas, tan claro y brillante que parecía posible extender la mano y tocar la Vía Láctea. Su franja luminosa cruzaba el firmamento de un extremo al otro. Los únicos sonidos eran el lamento lejano de un búho, el ruido de criaturas invisibles moviéndose en la oscuridad y el canto suave y rítmico de los grillos, una nana constante de la naturaleza salvaje. Estaban cartografiando una zona particularmente remota de lo que algún día formaría parte del bosque de Pisgah, una región tan aislada que incluso los lugareños más curtidos rara vez se adentraban hasta su centro. Era un lugar donde el pasado parecía más cercano que el presente, donde los ecos de vidas olvidadas parecían aferrarse al aire, una tierra que guardaba sus secretos con celo, protegida por picos formidables y bosques impenetrables. Incluso Holt, con todo su rigor científico, sentía a veces el peso de esa historia, una presión sutil en el ambiente, una sensación de estar siendo observado por algo antiguo e indiferente, una impresión que iba más allá de la mera superstición. Fue en una tarde especialmente húmeda, con el aire cargado del olor de una lluvia inminente, cuando Eli se detuvo. Habían estado abriéndose paso entre una densa masa de rododendros, cuyas ramas oscuras y brillantes arañaban su ropa, mientras el suelo bajo sus pies era una mezcla traicionera de musgo resbaladizo y raíces ocultas. Eli,
que los guiaba por un sendero de ciervo apenas visible, conocido solo por unos pocos, un sendero fantasma que parecía desaparecer y reaparecer a voluntad, se detuvo de golpe y ladeó la cabeza, escuchando con atención. Holt y Percy, acostumbrados a aquellas paradas repentinas, esperaron en silencio. Sus sentidos también se habían agudizado por la quietud opresiva del bosque profundo, un silencio que se parecía menos a la paz y más a una respiración contenida. Entonces lo vieron, una delgada hebra de humo, casi invisible contra el cielo morado y amoratado que comenzaba a oscurecerse, elevándose desde detrás de un espeso grupo de viejos abetos, cuyas agujas oscuras y pesadas por la humedad formaban una pared cerrada e impenetrable. «Humo», murmuró Illy, con voz baja, áspera, casi fundida con el susurro de las hojas y el suspiro lejano del viento. «No hay campamento tan adentro, no de hombres honestos, al menos, demasiado lejos de los caminos, demasiado metido en los valles». Holt consultó su mapa de campo, dibujado con una precisión meticulosa, un documento que representaba semanas enteras de trabajo duro. Cada línea era prueba de sudor y exactitud, cada curva del terreno una victoria ganada con esfuerzo sobre una geografía hostil. Recorrió con el dedo los contornos, los arroyos serpenteantes, los claros conocidos y las viviendas aisladas que aparecían en los márgenes de la región salvaje. No había nada allí, ninguna casa, ninguna cabaña de caza, ningún campamento maderero. Según todos los registros oficiales, todos los estudios y cada hoja de papel que pretendía describir aquel trozo de bosque, el lugar estaba deshabitado, intacto, un espacio en blanco en el lienzo de la civilización. La sola idea era una afrenta para su sentido profesional, un desafío directo a la autoridad absoluta de sus mapas. La curiosidad, un instinto profesional tan afilado como cualquier hoja, se clavó en Holt. Pero era más que curiosidad. Era un golpe a la base misma de su trabajo, a la creencia de que todo podía medirse, registrarse y comprenderse. «Vamos a investigar», ordenó, con una voz que dejaba ver un matiz de interés en lucha con una creciente sensación de inquietud. Percy, siempre el más nervioso, cambió el peso de un pie a otro. Sus ojos se deslizaban hacia las sombras cada vez más profundas del bosque, como una súplica muda de cautela. Se abrieron paso entre la maleza. El aire se volvía más pesado, más húmedo, y el silencio más denso. Solo lo rompían el crujido de sus botas sobre las hojas caídas y el canto triste de un zorzal del bosque, cuya melodía sonaba como un contrapunto solitario a la tensión creciente. Entonces, a través de una abertura entre los árboles, la vieron. Una cabaña, no una ruina, no una choza derruida rendida poco a poco al abrazo del bosque, sino una construcción sólida y bien cuidada, hecha de troncos toscamente labrados, asentada en un claro pequeño y sorprendentemente ordenado. Del tiro de piedras salía, en efecto, una lenta columna de humo gris, suspendida contra el verde oscuro de los abetos. A un lado había un huerto pequeño, cuidado con esmero, con hileras de maíz y frijoles creciendo altas y verdes, prueba de trabajo constante y de una voluntad obstinada de sobrevivir. Unas cuantas gallinas flacas escarbaban en la tierra, y su cacareo sonaba extrañamente doméstico en un lugar tan salvaje. Cerca de un cobertizo, una cabra peluda estaba atada, masticando con calma un parche de trébol. Era una imagen de vida tranquila y autosuficiente, totalmente fuera de lugar, una afirmación desafiante de presencia humana en un territorio no registrado, una contradicción viva de sus mapas. Cuando se acercaron, con sus pasos crujiendo sobre el sendero de grava que conducía a la cabaña, una figura apareció en la puerta, un anciano, encorvado, pero aún sorprendentemente fuerte, con el cabello y la barba convertidos en una maraña blanca, como luz de luna hilada atrapando los últimos rayos del sol. Vestía ropa casera, simple, remendada y descolorida, y sus ojos, de un azul pálido e impactante, parecían contener la antigua sabiduría de las montañas, profundos e indescifrables, como estanques que reflejan un cielo desconocido. Los observó acercarse no con sorpresa ni miedo, sino con una calma casi inquietante, como si las visitas fueran algo esperado, aunque poco frecuente. No hubo sonrisa de bienvenida ni señal de alarma, solo una mirada firme e inmóvil
que parecía atravesar sus pensamientos. «Buenas tardes», llamó Holt, alzando una mano a modo de saludo. Su voz resonó levemente en el claro, sonando extrañamente fuerte dentro de aquel silencio profundo. «Somos del Servicio Geológico. Estamos cartografiando esta región», señaló vagamente el equipo, el teodolito colgado a la espalda de Percy, y los mapas enrollados dentro de su propia bolsa, símbolos de una autoridad que allí parecía tener muy poco peso. El anciano asintió despacio. Su mirada se detuvo en los instrumentos, y en sus ojos claros apareció un destello apenas visible, una chispa de algo imposible de leer. «Topógrafos», dijo con una voz áspera, como hojas secas arrastradas sobre piedra, un sonido que parecía pertenecer a la misma tierra. «Hace mucho que no veía a unos como ustedes. No tan adentro. La mayoría sabe que no conviene meter las narices por estos lugares. Mi nombre es Thomas Holt», se presentó Holt, tendiéndole la mano, en un gesto formal que allí resultaba extraño, casi como un resto del mundo que habían dejado atrás. «Él es Percy Dade, mi ayudante, y este es Eli Greer, nuestro guía». «August Vance», respondió el anciano. Su apretón fue sorprendentemente firme, con una mano áspera y endurecida por años de trabajo. «Bienvenidos a mi casa». Sus palabras eran simples y directas, pero cargaban con una corriente subterránea de algo no dicho, una autoridad silenciosa que desmentía su aislamiento, una sensación de dominio que parecía extenderse más allá de la cabaña, hasta la tierra misma que la rodeaba. Su hospitalidad fue inmediata, casi demasiado rápida, una capa de cortesía tensada sobre algo más profundo, algo guardado con celo. Los invitó a entrar, les ofreció agua de un manantial frío que sabía a roca y tierra, y un guiso de conejo con pan de maíz, una comida sencilla pero abundante, que llenó sus estómagos vacíos. La cabaña era pequeña y estaba impecablemente ordenada. Cada objeto tenía su lugar. El ambiente estaba cargado con el olor reconfortante, aunque algo denso, del humo de leña y de las hierbas secas colgadas de las vigas. Había una sola cama rústica, cubierta con una colcha de retazos, una mesa pequeña y sólida, y unos estantes con libros gastados y encuadernados en cuero, volúmenes que parecían totalmente fuera de lugar en una vivienda tan remota. Sus títulos sugerían filosofía, historia antigua y ciencias olvidadas. Mientras comían, y solo se oían el choque de las cucharas y el crepitar del fuego, Holt intentó obtener información. «Señor Vance», empezó, eligiendo las palabras con cuidado, tratando de moverse entre las evasivas del anciano. «Su cabaña no aparece en ninguno de nuestros mapas, ni en los registros del condado que hemos visto. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí, si no le molesta que se lo pregunte? ¿Y cómo terminó instalándose en un lugar tan apartado?» Vance soltó una risa seca, como un rumor de piedras removiéndose en el fondo de un arroyo. «El tiempo suficiente. Antes de sus mapas, antes de sus registros, esta tierra ya estaba aquí, y yo también. Eso es lo único que importa. A las montañas no les importa el papel, señor Holt. Les importan las raíces». Hablaba de las montañas como si fueran seres vivos, del cambio de las estaciones, de los animales que compartían su soledad, pero evitaba con habilidad toda pregunta directa sobre su pasado, su origen o la forma en que había llegado a vivir en un sitio tan aislado. Sus respuestas eran siempre vagas, rodeaban la verdad sin tocarla nunca, como un animal cauteloso evitando una trampa, sin revelar nada concreto. Percy, siempre dispuesto a hablar, intentó hacer conversación sobre los libros, el mundo exterior, los cambios que recorrían el país, los nuevos inventos y las ciudades llenas de movimiento. Vance escuchaba con paciencia, la cabeza ligeramente inclinada, respondiendo con frases breves y crípticas, sin apartar del todo sus ojos pálidos de sus rostros. Había en su mirada una intensidad extraña, como si los estuviera observando con mucha más profundidad de la que ellos lo observaban a él, diseccionando sus intenciones, pesando sus palabras, buscando algo oculto bajo sus preguntas educadas. Cuando cayó el atardecer, tiñendo el claro de morado profundo y naranja encendido, y alargando sombras deformes entre los árboles viejos, Vance insistió en que se quedaran a pasar la noche. «Es demasiado tarde para volver en la oscuridad», dijo con una calma que no dejaba espacio para la discusión. «Hay sitio junto al fuego. Las montañas se vuelven frías por la noche, y los senderos son traicioneros para quien no los conoce». Holt, a pesar de una inquietud cada vez más fuerte que le recorría la nuca, una sensación de que algo estaba profundamente mal, aceptó. La idea de un fuego cálido
y un techo firme sobre sus cabezas resultaba demasiado tentadora. Después de tantas semanas de tiendas húmedas y suelo mojado, prepararon sus mantas cerca del hogar. El fuego proyectaba sombras movedizas sobre las paredes de la cabaña, haciendo que los troncos toscos parecieran moverse y respirar, adoptando formas grotescas bajo la luz temblorosa. Mientras Vance permanecía sentado en silencio, fumando una pipa tallada en madera oscura, con su silueta recortada contra las llamas, Holt no lograba librarse de la sensación de que habían tropezado con algo mucho más grave que una vivienda no registrada. La cabaña era una anomalía física, un fantasma dentro de un paisaje cartografiado con esmero, y su habitante, August Vance, parecía un hombre fuera del tiempo, fuera de cualquier archivo oficial, un secreto viviente en el corazón del bosque. El silencio de aquella noche no era pacífico, era un silencio pesado, cargado de historias jamás dichas, un silencio que parecía cerrarse sobre ellos, lleno del eco de vidas desconocidas y secretos demasiado terribles para ser pronunciados. Holt no pudo dormir. Su mente daba vueltas sin descanso, atrapada por preguntas sin respuesta fácil y por la imagen de aquella cabaña ausente de los mapas, ardiendo en sus pensamientos. Si esta historia ya te está atrapando, asegúrate de dejar tu like y cuéntanos en los comentarios qué crees que pasó con las personas que alguna vez vivieron en esa cabaña. El encuentro con August Vance y su cabaña fantasma se quedó clavado en Thomas Holt con una intensidad cercana a la obsesión. De vuelta en Burnsville, la pequeña y activa cabecera del condado de Yancey, el trabajo meticuloso del levantamiento topográfico le parecía casi trivial, una simple distracción frente al misterio perturbador que habían descubierto. La cabaña, una estructura sólida e incuestionable, simplemente no existía en papel. Era una ofensa a la integridad profesional de Holt, un hueco enorme e inexplicable en el tejido mismo de la realidad documentada, un desafío al orden que él intentaba imponer sobre el mundo. La imagen de los ojos pálidos e ilegibles de Vance, su hospitalidad demasiado perfecta y aquel silencio preñado de cosas no dichas se repetían sin cesar en la mente de Holt, como una melodía inquietante que se negaba a apagarse, como una pieza de rompecabezas que no encajaba en el gran diseño de sus mapas. Pasaba las noches, mucho después de que Percy se hubiera retirado a la pensión local, con su entusiasmo juvenil apagado por la dureza del día y por el encuentro perturbador, revisando viejos registros del condado. En la oficina del secretario del condado, el aire polvoriento estaba cargado con el olor de papeles envejecidos y vidas olvidadas, un aroma húmedo que hablaba del paso implacable del tiempo. Holt consultó antiguos planos parcelarios, con la tinta extendida sobre el pergamino y las líneas borrosas por los años, libros de impuestos escritos con una caligrafía fina y casi arácnida, y censos que se remontaban décadas atrás, donde cada nombre era un eco fugaz de una existencia pasada, un destello breve en los archivos del condado. Visitó también a la secretaria del condado, una mujer estoica llamada Martha Finch, cuya memoria para las familias locales y sus historias complejas era tan precisa como su caligrafía. Martha, con los lentes apoyados en la punta de la nariz, era un archivo viviente. Su mente era un laberinto de nombres, fechas y leyes locales, un depósito de la memoria colectiva del condado. «¿Vance? ¿Dice usted?», murmuró Martha, golpeando con un dedo un viejo libro cubierto de polvo. Su voz era seca como las páginas mismas, como un susurro de hechos olvidados. No recuerdo ese apellido entre las familias viejas de esa parte del condado. La mayoría por allá arriba son Greer, Young, Silas, gente dura, pobre, pero honrada. «Vance, dice usted», sacudió la cabeza lentamente, con la mirada perdida mientras rebuscaba entre décadas de recuerdos. Su frente se frunció en un gesto de concentración. «No, señor Holt, ningún Vance en esos registros de esa zona. No que yo haya visto. Y yo he visto casi todo lo que ha pasado por esta oficina desde el 65. Si está allí, es un fantasma». Holt insistió, describiendo la ubicación exacta de la cabaña, su aislamiento absoluto y la imagen inquietante del humo saliendo de una chimenea no registrada, como un acto de desafío contra el archivo oficial. El ceño de Martha se marcó aún más y las finas líneas de su frente
se hundieron con mayor profundidad, señal de su esfuerzo por reconciliar lo conocido con lo imposible. Eso está muy adentro del monte, admitió, bajando un poco la voz, como si hablara de un lugar prohibido. No mucha gente se asentó tan lejos, demasiado remoto, demasiado duro para cultivar, demasiado apartado de cualquier comunidad. Pero sí hubo una familia allí, hace años. Una mujer, Clara, y sus 2 niños vivían con un hombre, no su marido, eso sí, un hombre callado, se mantenía apartado. La gente decía que era algo raro, no malo, solo extraño, muy suyo, pero eso fue hace muchísimo, antes de la guerra. Creo que un día simplemente desaparecieron, sin dejar rastro. La gente pensó que simplemente se habían marchado, o quizá que el hombre recogió sus cosas y la abandonó. Eso pasaba a veces en aquellos valles apartados. La vida era dura, y la gente iba y venía como las estaciones. Clara, repitió Holt, mientras el nombre resonaba en la oficina silenciosa, como el eco frágil de una vida, un nombre que ahora parecía cargado de un significado profundo. ¿Recuerda su apellido? ¿O el apellido del hombre? Sintió un leve escalofrío de anticipación, como si estuviera a punto de descubrir algo importante, un hilo capaz de deshacer todo el misterio. Marta entrecerró los ojos. Su mirada, medio cerrada por la concentración, parecía rebuscar entre el polvo de los años. No sabría decirle, solo Clara. Era bonita. Eso sí, y a pesar de la pobreza, siempre llevaba a sus hijos limpios. Una pena, la verdad. 2 niños buenos, un niño y una niña, si mal no recuerdo, desaparecieron como humo. Sus palabras, como el humo, se unieron en la mente de Holt con la imagen de la chimenea de la cabaña. La coincidencia era inquietante, y le recorrió la espalda un escalofrío que unía el pasado con el presente de una forma imposible de ignorar. Holt sintió que un miedo helado le subía por la espalda, una certeza oscura que se le clavó en los huesos. Una mujer, niños, desaparecidos. Vance no había mencionado a nadie. Había hablado de vivir solo desde hacía mucho tiempo, de una existencia solitaria que se perdía en un pasado indefinido, un pasado que parecía decidido a ocultar. La contradicción era evidente, imposible de negar, una grieta abierta en la historia cuidadosamente construida por Vance. Fue a buscar a Ellie Greer y lo encontró junto al establo de carruajes, con las manos ocupadas, reparando una brida. En el aire se mezclaban el olor del caballo, el cuero y el aroma terroso del heno. Los movimientos de Ellie eran lentos y precisos, como si cada gesto formara parte de un ritual, de una conexión con los ritmos antiguos de aquella tierra. Ellie, empezó Holt, con voz baja y urgente. Tú conoces estas montañas mejor que nadie. ¿Has oído hablar alguna vez de una mujer llamada Clara? ¿O de niños que vivieran cerca de la cabaña de Vance, antes que él, o tal vez con él? Los ojos de Ellie, normalmente tan firmes y quietos, vacilaron un instante. Fue un cambio mínimo, casi invisible, pero suficiente para delatar un conocimiento más profundo, un recuerdo escondido. Dejó de trabajar por un momento, con las manos aún sobre el cuero, y fijó la vista en un punto lejano, más allá del establo, como si contemplara algo que solo él podía ver. La gente habla, dijo al fin, en voz baja, casi en un susurro, apenas audible por encima del ruido lejano de un carro y el relincho de un caballo. En las montañas siempre se habla. Unos dicen que ella estuvo allí, otros dicen que no. Lo mejor es no despertar fantasmas viejos, señor Holt. Hay cosas que es mejor dejar quietas. Hay historias que es mejor no contar. ¿Fantasmas?, insistió Holt, con impaciencia en la voz, mientras su mente científica luchaba contra el tono supersticioso de aquellas palabras. Oh, secretos. Ellie, eres un hombre de estas montañas. Sabes más de lo que estás diciendo. Dime lo que sabes. Ellie por fin sostuvo su mirada. En sus ojos oscuros había un desafío silencioso y un cansancio antiguo, profundo, que hablaba de cargas llevadas durante demasiado tiempo. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Señor Holt, las montañas guardan su propio silencio, y a veces también lo guardan las personas que viven en ellas. Aquí hay un código, una forma de hacer las cosas. Usted es un forastero. Sus palabras no eran solo una advertencia, eran una afirmación. Reflejaban un código de silencio profundamente arraigado, una regla invisible que gobernaba aquellas comunidades aisladas, una regla que protegía a los suyos, incluso cuando la verdad era oscura. Holt comprendió que Ellie estaba ocultando algo que iba mucho más allá del simple chisme local. Había una conexión personal con el misterio, la reserva del guía, su evasiva constante,
no hizo más que reforzar la creciente convicción de Holt. La cabaña no era solo una anomalía, ni un error cartográfico, era un borrado deliberado. Alguien o algo había hecho grandes esfuerzos para que August Vance y su vivienda quedaran fuera de todo mapa, fuera de todo registro, como un fantasma dentro del paisaje oficial. Y la mención de Clara y de sus hijos, su desaparición repentina y nunca explicada, proyectaba una sombra larga e inquietante sobre la vida solitaria del anciano, transformando el misterio de un simple problema burocrático en algo mucho más humano y mucho más siniestro. Holt comprendió entonces que la naturaleza salvaje no era solo un territorio físico para medir y dibujar, era también un inmenso y silencioso depósito de historias humanas, algunas demasiado oscuras y demasiado dolorosas para quedar registradas por completo. Sospechó que la verdad estaba enterrada más hondo que cualquier manantial de montaña, escondida bajo capas de silencio y miedo. El siguiente viaje de trabajo hacia las zonas remotas del bosque de Pisgah fue distinto. El pesado teodolito de latón seguía midiendo ángulos con su precisión habitual, sus delicados mecanismos brillando bajo la luz filtrada entre las ramas. La mesa de dibujo de madera seguía sosteniendo sus mapas de campo, trazados con meticuloso cuidado, y la alidada seguía apuntando a los picos lejanos con exactitud perfecta. Pero para Holt, el verdadero objetivo había cambiado, de forma sutil, pero irreversible. La cabaña, que al principio había sido una rareza interesante, se había convertido en el centro de todo, en el norte magnético de una curiosidad que ya rozaba la obsesión. La labor científica de cartografiar el terreno había sido desplazada por una búsqueda mucho más primitiva y más humana, la búsqueda de una verdad escondida, de una historia enterrada que desafiaba toda lógica y todo registro. Percy, al notar el cambio profundo en su superior, se sentía cada vez más inquieto con cada paso que daban hacia el corazón del bosque. Su charla habitual fue sustituida por un silencio nervioso, y sus ojos no dejaban de recorrer la línea espesa de los árboles, como si esperara que algo surgiera de entre las sombras. Encontraron a August Vance casi exactamente como lo habían dejado. Parecía una figura tallada en la misma roca de las montañas, ocupado en su pequeño huerto con movimientos lentos y deliberados, inclinado sobre la tierra oscura y fértil. Su bienvenida fue tan serena y tan inquietante como la vez anterior. Sus ojos pálidos parecían mirar directamente dentro de sus intenciones, evaluándolos con una quietud incómoda que hacía que Holt se sintiera transparente. Pero Holt ya no estaba dispuesto a conformarse con amabilidades vagas o evasivas educadas. El medallón y la muñeca, escondidos en su bolso, pesaban como la prueba muda de una historia borrada a propósito. «Señor Vance», dijo Holt, después de compartir con él una comida silenciosa, de venado seco y bayas recogidas del monte, mientras solo se oían el crujido del fuego y el murmullo lejano del viento entre los pinos, como un suspiro triste. «Hemos estado revisando los registros en Burnsville. No hay mención de usted ni de esta cabaña en ninguna parte. Y también hay rumores de otras personas que vivieron aquí. Una mujer llamada Clara, niños». Holt observó el rostro de Vance, buscando cualquier gesto, cualquier grieta en aquella fachada tranquila, cualquier señal de que el mundo cuidadosamente construido por el anciano empezaba a resquebrajarse. Vance se detuvo. Tenía la pipa a medio camino de los labios, y una delgada espiral de humo subía desde la cazoleta para perderse en el aire de la cabaña. Un cambio fugaz, casi invisible, cruzó su rostro, una sombra de algo antiguo, tal vez miedo, tal vez arrepentimiento, o tal vez algo mucho más frío y calculador. «Rumores», repitió, con una voz plana, sin emoción, como una piedra rebotando sobre el agua inmóvil de un estanque. «Las montañas están llenas de rumores, señor Holt. La mayoría no son más que el viento entre los árboles, o las fantasías de mentes ociosas que buscan problemas donde no los hay». Dio una larga calada a la pipa. El olor del tabaco quemado se mezcló con el humo de la leña, un aroma cálido que contrastaba con la tensión de la habitación. «Esos rumores hablan de una mujer, Clara»,
Y de 2 niños, dijo Holt, firme, sin apartar la vista, decidido a atravesar las defensas de Vance. Dicen que vivieron aquí, en esta cabaña, y luego desaparecieron sin dejar rastro. No se fueron, señor Vance, desaparecieron. La mirada de Vance se endureció, perdió su calma distante. Sus ojos pálidos, que antes parecían serenos, mostraron una intensidad extraña e inquietante, como la de un depredador acorralado. «Clara», dijo, y el nombre sonó pesado en su boca, cargado de historia no dicha, como si le costara pronunciarlo. Estuvo aquí un tiempo. Era una mujer errante, como tantas otras. Llegó con sus hijos pequeños buscando refugio. Las montañas son duras, señor Holt. No toleran la debilidad. Yo les di techo. Les di comida. Pero estas montañas no son para cualquiera. Ella empezó a inquietarse. Decía que echaba de menos a la gente, el movimiento de un pueblo. Decía que los niños necesitaban escuela, una vida normal, una vida lejos de este lugar salvaje. Así que se marchó. Se llevó a los niños y volvió a donde hubiera venido, hace muchos años, antes de que usted naciera. Probablemente. Ha pasado mucho tiempo. La historia sonaba demasiado ensayada, demasiado pulida, y aún así estaba llena de pequeñas contradicciones que irritaban la mente lógica de Holt. Hablaba de su partida, pero en sus ojos había una emoción más honda e indescifrable, una reserva que decía más que sus palabras, un destello oscuro y posesivo. «¿Se marchó?», replicó Holt, recordando las palabras de Martha Finch y la seguridad con la que la secretaria del condado había dicho que Clara simplemente había desaparecido sin dejar rastro. Nadie en Burnsville recuerda haberla visto irse, solo recuerdan que desapareció. Nadie la vio partir, nadie la vio llegar a ningún otro lugar. La gente no desaparece así, señor Vance, no sin motivo, no sin dejar huellas. Vance se encogió de hombros con lentitud, en un gesto de indiferencia que parecía completamente falso. No siempre se despide la gente, sobre todo en lugares como este. Las montañas se tragan a las personas, señor Holt. Vienen y se van. Ella encontró una vida mejor, supongo, o una peor. No me corresponde saberlo. Yo le di lo que pude. Un hombre solo puede hacer hasta cierto punto. Lo demás ya es cosa de Dios y de la naturaleza. Volvió la mirada hacia el fuego. Su perfil quedó recortado contra la luz temblorosa de las llamas, y con ese simple gesto dio por terminada la conversación, levantando entre ellos un muro de silencio. Mientras Vance estaba fuera atendiendo a su cabra, con movimientos lentos y metódicos, y la espalda vuelta hacia la cabaña, Holt aprovechó la oportunidad. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor descontrolado dentro de aquella quietud. Percy lo observaba como una sombra muda y desaprobadora, con el rostro pálido de nerviosismo y las manos apretadas, pero no intervino. Estaba demasiado intimidado por la determinación sombría de Holt, demasiado asustado para enfrentarse a un hombre que parecía poseído por su propia búsqueda. Holt comenzó un registro discreto y metódico de la cabaña. Pasó las manos por las paredes de troncos, miró debajo de la cama tosca y examinó los estantes con su escasa colección de objetos gastados. Notó que los libros eran sobre todo textos religiosos y almanaques viejos, con las páginas quebradizas por el tiempo. Su contenido no ofrecía pistas sobre el drama humano que había ocurrido allí, solo el consuelo frío de las escrituras y el ciclo repetido de las estaciones. Entonces, detrás de una piedra suelta en el hogar, una piedra que parecía fuera de lugar, con mortero más nuevo y menos gastado que el resto, sus dedos tocaron algo pequeño y duro. Lo sacó. Era una pequeña muñeca de madera, tallada con torpeza. Su rostro estaba desgastado por incontables horas de juego. Los ojos pintados casi habían desaparecido. Era un testigo silencioso de una infancia olvidada. No había duda de que era un juguete infantil, cargado con el eco mudo de risas y lágrimas, de una vida interrumpida demasiado pronto. La giró en la palma de la mano, sintiendo su peso lleno de historia no contada, una conexión tangible con los niños desaparecidos, un fragmento de su inocencia perdida. También encontró, escondido bajo una tabla del suelo cerca de la cama, un pequeño medallón de plata ennegrecida. Era simple, sin adornos, opacado por el tiempo y el abandono, con la cadena rota. Con dedos temblorosos, Holt lo abrió. Dentro había 2 pequeños daguerrotipos desvaídos. En uno aparecía una mujer joven,
con ojos amables y cansados, y una leve sonrisa triste en los labios. Clara, pensó de inmediato, como si la imagen misma fuera un fantasma del pasado pidiendo ser reconocida. En el otro aparecían dos niños pequeños, un niño y una niña, con el rostro serio y la ropa remendada, pero limpia. Su inocencia contrastaba de forma brutal con la realidad de su desaparición. Sus ojos parecían contener una pregunta silenciosa. Holt sintió otra vez aquel frío subirle por la espalda, una certeza espantosa, instalándose en lo más profundo de sus huesos. ¿Por qué una mujer se marcharía dejando atrás recuerdos tan preciados, las únicas pruebas materiales de sus hijos, la única evidencia de que habían existido? ¿Y por qué Vance los había escondido, ocultándolos como si fueran pruebas de un crimen, como si fueran trofeos de una posesión oscura? La muñeca y el medallón eran testigos mudos, pero contundentes, de una historia mucho más compleja y mucho más siniestra que la versión cuidadosamente construida por Vance sobre una mujer de paso. El trabajo del levantamiento, la cartografía precisa del terreno, le pareció de pronto algo secundario, apenas un decorado detrás de una tragedia humana que empezaba a revelarse. Holt ya no estaba cartografiando montañas, estaba trazando los oscuros corredores de un alma humana y el paisaje desolado de una verdad terrible que nadie se atrevía a decir. Su obsesión echó raíces, profundas e inflexibles, arrastrándolo aún más al centro del misterio, un misterio tan antiguo y tan implacable como las propias montañas, una verdad que exigía salir a la luz, costara lo que costara. El descubrimiento del medallón y de la muñeca consolidó la convicción de Holt con una certeza imposible de mover. Ya no veía a Vance como una simple curiosidad fuera de los mapas, ni como un ermitaño excéntrico, sino como el guardián de un secreto monstruoso, un hombre cuya calma exterior escondía una oscuridad profunda y una escalofriante capacidad para la crueldad. Las montañas, que antes eran un reto para ser dominado con instrumentos y cálculos, ahora le parecían cómplices silenciosas de un crimen. Sus cumbres antiguas y sus valles hondos parecían guardar el eco de gritos olvidados. Su belleza estaba ahora teñida por una sombra siniestra. Hasta el aire parecía espesarse bajo el peso de todo lo no dicho. Percy, sin embargo, estaba cada vez más alterado. Su entusiasmo juvenil había sido sustituido por un miedo palpable que le desgastaba el ánimo. Hacía temblar sus manos y quebraba su voz. «Holt, esto no nos corresponde», suplicó una noche, hablando apenas por encima del susurro, mientras se sentaban junto a la fogata. La cabaña aparecía a lo lejos como una silueta oscura y opresiva, sin humo en la chimenea, como una presencia vigilante. «Hemos venido a hacer mapas, no a investigar crímenes. Ese hombre me da escalofríos. Aquí hay algo mal, algo muy mal. Terminemos el trabajo y vámonos, por favor, antes de que pase algo, antes de que nos encuentren». Sus ojos, abiertos por el miedo, se movían hacia la oscuridad impenetrable más allá del fuego, viendo amenazas en cada ruido de hojas y en cada rama que crujía. «¿Terminar el trabajo?», respondió Holt con dureza, y en su voz había una frustración cercana a la ira, agotada por el miedo de Percy. «¿Cómo vamos a terminar nuestro trabajo cuando hay una vida entera, una historia entera, borrada de cada mapa y de cada registro? Esto no es solo una cabaña, Percy. Esto es la verdad. Esto es justicia, aunque llegue décadas tarde. No podemos fingir que no lo vemos. No ahora que lo sabemos». Levantó el medallón y la plata oscurecida reflejó apenas la luz del fuego, como una acusación muda, como la señal de una verdad que estaba decidido a sacar a la luz. Ellie, que hasta entonces había estado tallando en silencio un trozo de madera, con movimientos lentos y precisos y los ojos puestos en las llamas, habló al fin. Su voz era baja, casi un gruñido, un sonido que parecía surgir de la misma tierra, antiguo y cansado. «Señor Holt, está pisando terreno peligroso. Hay verdades que es mejor no tocar, y más aún en estas montañas, que saben proteger a los suyos y también a sus secretos. Y la gente de aquí tiene sus propias formas de hacer las cosas». Sus palabras llevaban el peso de generaciones enteras de sabiduría montañesa, una advertencia nacida de la experiencia dura, del conocimiento de esas reglas invisibles que gobernaban aquellas comunidades aisladas. «Tú sabes algo, Ellie», lo acusó Holt, clavando la mirada en él, decidido a romper el silencio del guía. «Lo has sabido desde el principio, ¿verdad? Sobre Clara, sobre los niños,
sobre Vance, sobre por qué esta cabaña no aparece en ningún mapa. Ellie dejó despacio el cuchillo. La hoja reflejó la luz del fuego con un brillo frío. Sus ojos, casi siempre inmóviles, se encontraron con los de Holt, y en ellos vio una mezcla de tristeza, resignación y un miedo antiquísimo, un miedo transmitido de generación en generación. «Mi familia ha vivido en estas montañas desde hace generaciones», dijo Ellie, con una voz tan baja que parecía una lengua prohibida, un secreto dicho solo al viento. «Sabemos lo que pasa cuando un forastero se mete donde no debe. Vance no es el único con secretos. Hay otros que prefieren que todo siga en silencio. Hombres poderosos, hombres que no quieren ver su nombre ligado a ciertos asuntos, hombres que tienen mucho que perder si la verdad sale a la luz, hombres que controlan este condado». La confrontación quedó suspendida en el aire, cargada de amenazas no pronunciadas. El crepitar del fuego era el único sonido en aquel silencio opresivo, un silencio tan pesado que parecía algo físico. Las palabras de Ellie no eran solo una advertencia, eran una revelación. Apuntaban a una red inmensa y silenciosa, una conspiración de silencio que había permitido a Vance existir fuera de la ley y fuera del mapa, protegido por fuerzas mucho más grandes que un anciano aislado. Era una trama de poder y complicidad tejida en lo más profundo de la comunidad. Al día siguiente, mientras Holt dibujaba con meticulosidad el entorno inmediato de la cabaña, aún perturbado por las palabras de Ellie, una intuición desesperada lo llevó a fijarse en algo. Vio un sendero tenue, casi imperceptible, que salía desde la parte trasera del claro y se dirigía hacia un espeso matorral de rododendros, de hojas oscuras y brillantes. Era demasiado estrecho para un carro y demasiado cubierto para un uso frecuente, poco más que una senda de ciervo. Pero estaba allí, una cicatriz sutil en el paisaje, un camino ocultado a propósito. Siguiendo esa intuición, apartó las ramas espinosas que rasgaban su ropa. El aire se volvió más frío, más pesado, como si descendiera a una cripta olvidada, a un lugar donde la luz apenas llegaba. Lo encontró en una pequeña hondonada apartada, casi completamente oculta por ramas caídas y rocas cubiertas de musgo, un lugar donde el sol casi nunca tocaba el suelo, húmedo y sombrío de manera permanente. Había una pequeña cruz de madera, vieja y desgastada, apenas visible, medio enterrada bajo las hojas. La madera estaba blanda por la descomposición, y la inscripción se había borrado hacía mucho tiempo. Y al lado, dos piedras más pequeñas, sin nombre, toscamente talladas y silenciosas, como dientes olvidados clavados en la tierra. Un cementerio rudimentario y olvidado, una prueba de vidas jamás registradas, jamás lloradas por el resto del mundo. Un lugar donde reinaba el silencio. La tierra alrededor estaba blanda y removida, como si alguien hubiera cuidado el sitio hacía poco, o quizá como si algo mucho más oscuro hubiera perturbado el suelo recientemente, abriendo una herida nueva en la tierra antigua. Holt sintió una oleada de náusea. Un terror frío le revolvió el estómago, una sensación de horror tan profunda que superaba cualquier distancia científica. Aquel no era un lugar de partida, era un lugar de final. Era el punto donde terminaban los susurros y comenzaba el silencio, un silencio que gritaba injusticia. Mientras estaba allí, sintiendo cómo el frío de la hondonada se le metía en los huesos, una rama crujió a su espalda. Se giró de golpe, con el corazón saltándole hasta la garganta, dominado por un miedo primitivo. Ellie estaba allí. Su rostro se veía duro, marcado por una tristeza inmensa. En sus ojos había resignación y un dolor profundamente personal, el dolor de un hombre cargado con secretos heredados durante generaciones. «Le dije que lo dejara», dijo Ellie, con una voz sin emoción, plana como las piedras sin nombre, una voz que parecía llevar encima el peso de las montañas. «Ahora ya lo sabe, ahora ya ve lo que esconden las montañas, lo que esconden los hombres». «¿Quiénes son, Ellie?», preguntó Holt, temblando entre el horror y la rabia, necesitado de respuestas. «Clara, sus hijos. ¿Y quién más? ¿Qué más hay enterrado aquí? ¿Cuántos más?» Ellie asintió despacio. Una sola lágrima le recorrió la mejilla gastada, como prueba del dolor que llevaba dentro. «Sí, Clara, sus hijos.
y otros antes que ellos, y después también. Las montañas se cobran su precio, y a veces los hombres las ayudan. Hombres que creen que esta tierra les pertenece, y también la gente que vive en ella. Se detuvo un instante y añadió, apenas en un susurro. Vance siempre fue un hombre raro, pero tenía amigos poderosos, gente que no quería ver su nombre ligado a ciertos arreglos, gente que tenía mucho que perder si todo esto salía a la luz, hombres que valoraban más su reputación, su madera y su licor ilegal que la vida de una mujer y de sus hijos, más que la vida humana. En ese momento, una figura salió de entre los árboles. No era Eli, sino un hombre corpulento, con una escopeta colgada del hombro. El cañón brilló de forma amenazante en la luz débil de la hondonada, como una amenaza de metal frío. Eli lo conocía. Se llamaba Silas Boone, y su familia poseía enormes extensiones de bosque maderero en la zona. Su riqueza y su influencia venían de generaciones atrás. Su poder era absoluto, su rostro era duro, sus ojos fríos y vacíos parecían pedazos de piedra, sin rastro de humanidad. «Está haciendo demasiadas preguntas, topógrafo», dijo Boone, con una voz baja y amenazante, un gruñido que parecía vibrar en el suelo mismo, una fuerza bruta y salvaje. «Hay cosas que es mejor dejar en manos de las montañas. Usted marca sus líneas, dibuja sus mapas, y luego se marcha. ¿Lo entiende? Esto no es asunto suyo. Esta no es su tierra. Y si no hace caso a mi advertencia, puede que termine usted también fuera de los mapas». Hizo un gesto con la escopeta, un movimiento leve, pero lo bastante claro como para no dejar dudas sobre sus intenciones. La amenaza era evidente, pronunciada con la fría seguridad de un hombre acostumbrado a que se obedeciera su voluntad sin discusión. Holt ya no estaba lidiando solo con un anciano ermitaño. Ahora se enfrentaba al poder silencioso y formidable de una comunidad decidida a proteger sus secretos, secretos enterrados tan hondo como las tumbas sin nombre de aquella hondonada. La tensión ya no era solo psicológica, era una amenaza real, física, palpable, como una mano helada cerrándose sobre su garganta, recordándole que algunas verdades tenían un precio mucho más alto de lo que él había imaginado, un precio que podía costarle la vida. Entonces comprendió que las montañas no eran simples testigos mudos, eran participantes activas en una conspiración de silencio, y su inmensidad servía de escudo para la oscuridad humana. Si esta historia te está poniendo la piel de gallina, no estás solo. La verdad suele ser mucho más aterradora que la ficción, sobre todo cuando está escondida a plena vista. La amenaza de Silas Boone, pronunciada con el brillo frío de su escopeta, y con la certeza escalofriante de sus palabras, no bastó para detener a Thomas Holt. Al contrario, encendió en él una determinación feroz e inquebrantable, una necesidad ardiente de justicia que iba más allá de su deber profesional, un mandato moral que ahora ocupaba cada uno de sus pensamientos. El mapa, su tarea sagrada, representaba ya algo más que la topografía. Era una prueba de la verdad, un desafío contra la conspiración de silencio que había tragado por completo a Clara y a sus hijos, una forma de resistencia frente a las fuerzas que habían querido borrar su existencia. Percy, en cambio, estaba completamente aterrado. Tenía el rostro ceniciento, las manos le temblaban sin control, mientras metía sus pocas cosas en el equipaje, y sus ojos, abiertos de par en par, reflejaban un miedo primitivo. «Yo no vine para esto, Holt», balbuceó, con la voz quebrada por el terror. «Esto no es cartografía. Esto es una locura. Nos van a matar. Nos van a enterrar aquí, y nadie se enterará jamás. Yo me voy ahora mismo. Te quedas solo». Holt, absorbido por su sombría misión, apenas registró la salida desesperada de su ayudante. Su mente ya estaba fija en la confrontación que se acercaba, en la verdad que parecía estar justo al alcance de la mano. Ely, para sorpresa de Holt, se quedó. Su rostro era una máscara de determinación sombría. Sus advertencias anteriores habían sido reemplazadas por una aceptación silenciosa, casi triste, de lo que debía hacerse, por un sentido del deber más fuerte que su miedo. «No puedo dejarlo ir solo, señor Holt», dijo, casi en un susurro, con la voz cargada por el peso de generaciones enteras de dolor callado, de un legado de silencio que estaba decidido a romper. «Mi familia ha vivido demasiado tiempo bajo esta sombra, demasiados años mirando hacia otro lado, fingiendo que no oye los susurros. Tal vez ya sea hora de que entre la luz. Tal vez ya sea hora de que las montañas entreguen a sus muertos y de que los vivos
por fin, hablen. Sus ojos, normalmente tan reservados, mostraban ahora un valor feroz y tranquilo, una firmeza nacida de una culpa profunda y de un deseo de redención. Juntos, el agrimensor y el guía regresaron a la cabaña de Vance. El anciano estaba sentado en el porche, tallando un trozo de madera con movimientos lentos y precisos, como si hubiera estado esperándolos, como si llevara décadas aguardando ese momento, la llegada inevitable del ajuste de cuentas. Sus ojos pálidos no reflejaban sorpresa, sino un cansancio profundo e inquietante, una resignación antigua que parecía venir de muy atrás, de un hombre que había llegado al final de un camino largo y oscuro. El aire del claro seguía siendo pesado, cargado por la inminencia de una revelación. El silencio solo era roto por el sonido rítmico del cuchillo de Vance raspando la madera. «Los encontraron, ¿verdad?», preguntó Vance con una voz plana, sin emoción, como una piedra rebotando sobre la superficie quieta de un estanque. «A los pequeños, a Clara, encontraron el lugar donde descansan. Sabía que tarde o temprano lo harían. Ni siquiera levantó la vista de lo que estaba tallando. Su cuchillo seguía sacando finas virutas de madera, como si aquel gesto fuera una forma de meditación, una manera de impedir que su mente se desviara. Holt dio un paso adelante, con el medallón y la muñeca de madera apretados en la mano. Su presencia silenciosa era una acusación poderosa, un vínculo tangible con vidas que habían sido apagadas con crueldad. ¿Por qué, señor Vance? ¿Por qué estaban enterrados en una tumba sin nombre? ¿Por qué usted no aparece en ningún mapa? ¿Por qué todos conspiraron para borrarlos a usted y a ellos de la existencia? ¿Qué cosa horrible ocurrió aquí? Su voz sonó áspera, temblando entre la indignación y una necesidad desesperada de comprender. Era un ruego por la verdad. Vance soltó un suspiro largo y tembloroso, un aliento que parecía arrastrar el peso de décadas enteras, de secretos enterrados en lo más hondo de su alma. Por fin alzó la vista y clavó sus ojos pálidos en Holt, y en ellos Holt no vio locura, sino una posesión escalofriante, casi racional, una lógica torcida que había guiado cada uno de sus actos. Entonces comenzó a hablar. Su voz era baja y monótona, y fue tejiendo un relato tan aterrador por su crueldad casual como trágicamente ordinario por su origen humano. Una historia que avanzaba con la inevitabilidad de una tragedia griega. Había llegado a aquellas montañas décadas atrás, siendo aún un hombre joven, en busca de soledad, huyendo de un pasado que se negaba a nombrar, un pasado del que se había desprendido como quien abandona una piel vieja, sin dejar rastro. Construyó la cabaña con sus propias manos, vivió de la tierra, se convirtió en un exiliado voluntario de un mundo al que había llegado a odiar, un mundo que, según él, lo había tratado injustamente, y entonces, años después, llegó Clara. Era una mujer joven y desesperada, que huía de un marido brutal en un condado lejano. Su espíritu estaba quebrado, pero su voluntad de proteger a sus hijos seguía intacta. Llevaba consigo a 2 niños pequeños, un niño y una niña, aferrados a sus faldas, con el rostro pálido y consumido por el hambre y el miedo, y con los ojos muy abiertos por la incertidumbre. Vance, un hombre solo, un hombre que había elegido el aislamiento, le ofreció refugio. Lo que comenzó como un acto de caridad fue deformándose poco a poco hasta convertirse en algo más oscuro, más venenoso. Él se volvió posesivo. Ya no veía a Clara ni a los niños como personas con voluntad propia, con sus propias vidas y deseos, sino como algo suyo, como su única conexión con el mundo que había abandonado, como la familia que había construido a partir de la desesperación y el control, una forma perversa de posesión. Ella quería irse, confesó Vance, con la mirada perdida en algún punto más allá de las montañas y del presente, atrapado en la niebla de la memoria, reviviendo el pasado con una claridad inquietante. Decía que extrañaba a la gente, decía que los niños necesitaban escuela, una vida normal, una vida lejos de este lugar salvaje, lejos de mí. No podía permitirlo. Esa era nuestra casa. Mi casa. Yo la construí, yo la protegí. Ella pertenecía a este lugar. Ellos pertenecían aquí, conmigo. Para siempre. Nadie iba a quitármelos. Nadie, nunca más, pronunció aquellas palabras con una frialdad escalofriante.
sin el menor rastro de remordimiento, como si solo estuviera exponiendo una conclusión lógica, una verdad indiscutible. Los detalles eran escasos y deliberadamente vagos, pero la implicación era aterradora. Dibujaban la imagen de una tensión que fue creciendo, de una mujer desesperada por escapar y de un hombre incapaz de dejarla marchar. Una lucha, tal vez un accidente, tal vez un acto desesperado de control, un instante de furia nacido del miedo y de la posesión, un abrazo final y mortal. Los niños, testigos de la suerte de su madre, se convirtieron luego en víctimas también. Su inocencia fue extinguida en el silencio implacable de aquella hondonada. Sus pequeñas vidas se apagaron como velas bajo el viento. Vance hablaba de todo ello con una frialdad insoportable, como si relatara un sueño, un recuerdo lejano que ya no ejercía ninguna fuerza emocional sobre él. Ahora están en paz, concluyó en un susurro apenas audible. Conmigo, para siempre. Ahora nadie puede quitármelos. Ahora son realmente míos. Pero la historia no terminaba allí. Vance, en toda su profunda soledad, no había estado del todo solo. Tenía conexiones, hilos frágiles pero poderosos, que se extendían desde su cabaña remota hasta el corazón mismo de Burnsville. Hombres como Silas Boone y otros más, figuras prominentes del condado, hombres ricos e influyentes, que utilizaban la cabaña como lugar discreto de encuentro, como refugio para negocios ilegales, para grandes operaciones de licor clandestino, para el robo de madera que iba desnudando las montañas, e incluso como escondite ocasional para fugitivos que querían alejarse de los ojos de la ley. Aquellos hombres, respetados y temidos, pilares de la comunidad, tenían un interés claro en mantener la cabaña de Vance fuera de los mapas. Su existencia era un punto ciego conveniente, un lugar donde las verdades incómodas podían enterrarse y olvidarse. Cuando Clara y sus hijos desaparecieron, fue fácil garantizar el silencio. Unas palabras dichas en voz baja, unos favores cobrados, algunas amenazas susurradas, y así, los registros del condado permanecieron intactos, limpios de la verdad incómoda de una mujer y sus hijos que, sencillamente, dejaron de existir. El sheriff local, un hombre llamado Jedediah Shaw, sometido a las familias poderosas que controlaban la economía y la política del condado, simplemente miró hacia otro lado. Su silencio fue comprado con favores y con la promesa de conservar su puesto, mientras su conciencia se adormecía tras años de concesiones y compromisos. Las montañas, vastas e indiferentes, se tragaron el secreto por completo, convirtiéndose sin quererlo en cómplices del crimen, y su antiguo silencio se volvió un manto para la depravación humana. Ellie, con el rostro marcado por el dolor y con los ojos llenos de la tristeza de generaciones enteras, añadió su propia pieza a aquel mosaico terrible. Su voz temblaba por el esfuerzo de decir la verdad al fin. Mi abuelo lo sabía, vio cosas, oyó cosas, los susurros, los gritos, pero era un hombre pobre, señor Holt, un hombre de montaña. ¿Qué podía hacer contra hombres como Boone? Hombres con tierra, dinero y poder. Hombres capaces de hacerte desaparecer tan fácilmente como derriban un árbol. Se quedó callado, como todos los demás, porque hablar significaba llamar a los problemas, significaba llamar a la muerte, significaba terminar como Clara y sus hijos. Su voz se quebró. El peso de la complicidad de su familia, de aquel silencio forzado, encontró por fin salida en forma de un torrente de dolor y arrepentimiento. Entonces, todo el horror cayó sobre Holt como un peso insoportable, robándole el aliento, llenándolo de una desesperación más profunda que cualquier cosa que hubiera sentido antes. No era un mal sobrenatural, no era una criatura de leyenda, era un mal humano, la crueldad casual de un hombre posesivo, amplificada por la indiferencia calculada de figuras poderosas y por la complicidad silenciosa de una comunidad demasiado asustada o demasiado corrompida para hablar. La cabaña no era solo un punto ausente en el mapa, era un monumento a una verdad enterrada a propósito, una prueba de la maquinaria institucional capaz de borrar vidas con la misma facilidad con la que un cartógrafo borra una línea. El verdadero horror estaba en comprender que el mapa, creado para representar la realidad, también podía ser usado para ocultarla, para sostener una mentira, para enterrar verdades incómodas bajo capas de silencio oficial. Ahora comprendía que las montañas no eran solo un paisaje, eran una tumba,
y el viento cargaba los gritos mudos de los olvidados, como un recordatorio helado de la parte más oscura del ser humano. La confesión, pronunciada con la voz plana y sin emoción de Vance, una narración escalofriante de hechos, sin el menor indicio de remordimiento, dejó a Thomas Holt vacío por dentro, con el espíritu aplastado por el peso de lo que había descubierto. La verdad, cuando por fin emergió desde el fondo de aquella hondonada remota, resultó mucho más devastadora que cualquier especulación, mucho más terrible que cualquier cuento gótico sobre espíritus de montaña. Era una verdad nacida de la debilidad humana, de un amor posesivo deformado hasta convertirse en monstruo, y del poder aterrador de la complicidad, del silencio deliberado de toda una comunidad. El aire en la cabaña, antes cargado con el olor del humo de leña y las hierbas secas, se volvió sofocante, pesado por los fantasmas de Clara y de sus hijos. Su presencia parecía un frío real dentro de la habitación. Holt regresó a Burnsville, llevando apretados en la mano la pequeña muñeca de madera y el medallón de plata ennegrecida. Aquellos objetos, tan tangibles, eran un recordatorio brutal de las vidas borradas, de la inocencia perdida. Illy Greer caminaba a su lado como una sombra silenciosa y sombría, con el rostro marcado por una tristeza profunda. El peso de generaciones enteras de verdad callada parecía haberse aliviado al fin, pero había dejado detrás un vacío doloroso, una herida que nunca terminaría de cerrarse. Holt presentó sus hallazgos al sheriff del condado, un hombre llamado Jedediah Shaw, cuyo rostro era un retrato de incomodidad, una máscara de calma forzada que apenas lograba ocultar su conflicto interior. Sus ojos iban y venían con nerviosismo entre la mirada decidida de Holt y las pruebas condenatorias que éste sostenía en la mano. Shaw, un hombre que durante años había servido a los intereses de las familias poderosas que dominaban el condado de Yancey, escuchó con una calma fingida, con las manos fuertemente entrelazadas y los nudillos blancos por la tensión. Pero la evidencia era imposible de negar. Las tumbas ocultas, la confesión helada de Vance, la confirmación de Ellie y los objetos físicos que hablaban de vidas borradas, de una tragedia enterrada bajo capas de engaño. Lo que vino después fue rápido, pero contenido, como una piedra arrojada al fondo de un pozo muy hondo, cuyas ondas apenas alteran la superficie. La verdad salió a la luz, sí, pero fue encerrada, contenida y controlada. August Vance fue detenido. Su juicio se celebró de forma discreta, lejos de los ojos curiosos del mundo exterior, en un esfuerzo evidente por contener el escándalo y evitar que manchara el nombre del condado. No presentó defensa, no mostró remordimiento, solo mantuvo aquella inquietante frialdad, como un hombre completamente desconectado de las consecuencias de sus actos, perdido dentro de su propia realidad torcida. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Desapareció en la penitenciaría estatal, otro ser olvidado tragado por el sistema. Su nombre apareció por fin en un registro, aunque fuera uno sombrío, como testimonio de sus crímenes. La cabaña, su pequeño reino de secretos, acabó abandonada. Poco a poco fue siendo devorada por el bosque. Los troncos comenzaron a pudrirse, el huerto quedó cubierto por la maleza, y el lugar se convirtió en un monumento silencioso y en ruinas a su historia terrible. Su existencia pasó a ser una leyenda susurrada entre la gente de la montaña, un sitio del que era mejor mantenerse lejos. Silas Boone y los demás hombres poderosos implicados en el encubrimiento no enfrentaron consecuencias legales. Su influencia era demasiado profunda, sus conexiones demasiado extensas, su riqueza demasiado grande como para que un solo agrimensor y un guía de montaña pudieran desafiarlos de verdad. La maquinaria institucional del silencio, una vez puesta en marcha, resultó demasiado fuerte para ser desmontada por completo. Sus engranajes siguieron girando, protegiendo a los suyos. El sheriff, Jedediah Shaw, se retiró en silencio unos meses después. Su reputación quedó dañada, pero su libertad permaneció intacta. Era una prueba del poder duradero de la influencia local, un recordatorio amargo de que la justicia muchas veces lleva los ojos vendados. La verdad, en su forma más cruda, había sido revelada, pero la justicia en su sentido más completo seguía estando fuera de alcance. Para Holt, aquello fue una píldora amarga, una mancha que ya no podría arrancarse de la conciencia. Thomas Holt, sin embargo, quedó cambiado para siempre. La experiencia quebró su fe absoluta en la verdad de los mapas,
en la lógica fría e imparcial de los números. Terminó su levantamiento del bosque de Pisgah, marcando con la misma precisión de siempre cada arroyo, cada cresta, cada vivienda conocida y cada contorno del terreno. Pero cuando llegó a las coordenadas de la cabaña de Vance, se detuvo. Dibujó un pequeño círculo, casi imperceptible, una mínima anomalía sin nombre, en un mapa por lo demás impecable. Era una protesta silenciosa, su reconocimiento personal de una verdad que había sido borrada a propósito. Era una cicatriz en el mapa, una herida en su alma, un recordatorio permanente de la oscuridad que había encontrado. Su informe al Servicio Geológico de Estados Unidos fue exacto, preciso y desprovisto de comentarios personales, una relación seca de datos geográficos, un documento científico que ocultaba una tragedia humana inmensa. Entregó los mapas terminados, pero el fuego que antes ardía dentro de él, la pasión pura y absoluta por cartografiar lo desconocido, se había apagado. Siguió con su carrera, su trabajo continuó siendo impecable, pero las montañas ya no tenían para él el mismo atractivo. Ya no eran solo acertijos por resolver, ni grandes desafíos por conquistar. Eran testigos silenciosos de la oscuridad humana, y su belleza majestuosa había quedado teñida para siempre por el recuerdo de lo que había encontrado, por los ecos de Clara y de sus hijos. Cargó con el peso de aquella historia, una carga que ningún mapa ni ningún instrumento científico podía aligerar, una verdad grabada para siempre en lo más profundo de su ser. Él y Greer permaneció en las montañas. Su rostro mostraba ahora una tristeza aún más honda, una melancolía silenciosa, instalada en sus ojos. Era un hombre marcado para siempre por los secretos que había guardado y por la verdad que por fin había revelado. Había hablado, había roto el silencio que ataba a su familia desde hacía generaciones, pero las cicatrices de la complicidad eran profundas, una herida que jamás terminaría de sanar. Siguió trabajando como guía. Su conocimiento del terreno seguía siendo incomparable, pero caminaba con un peso nuevo en los pasos, como un hombre que había visto las sombras y conocía su verdadera profundidad. Se había convertido en guardián de las historias olvidadas de las montañas, siempre atento a los susurros del viento. La cabaña, la única que faltaba en todos los mapas oficiales, terminó por derrumbarse. Sus maderos regresaron a la tierra de la que habían salido, y su recuerdo fue deshaciéndose lentamente entre las nieblas del tiempo, hasta mezclarse con el bosque antiguo. Pero la historia escalofriante de August Vance, de Clara y de sus hijos, se convirtió en otro susurro llevado por los vientos de la montaña, una advertencia contada en voz baja, junto a hogares encendidos, un recordatorio de que algunas verdades, por muy hondo que se entierren y por muy cuidadosamente que se borren, siempre acaban encontrando la forma de salir a la superficie. Y dejó flotando una última pregunta. ¿Cuántos otros lugares así, cuántas otras historias así, siguen sin aparecer en los mapas, escondidos a plena vista, esperando a que unos ojos curiosos descubran su realidad terrible? Porque las montañas, al fin y al cabo, guardan secretos, pero también recuerdan, y a veces se los susurran a quienes se atreven a escuchar. ¿Qué piensas de esta historia? Déjalo en los comentarios, y si te gustó este relato y quieres escuchar más historias como esta, suscríbete, activa la campana y compártelo con alguien que ame los misterios. Gracias por mirar.